Estaremos estudiando uno de los temas muy importantes. Todos los temas bíblicos deben ser conocidos, pero este tema es un tema de trascendental importancia, que cada creyente lo entienda a la luz de la Biblia. Pudiéramos decir que uno de los temas más sacados de la Escritura, y se ha erigido una doctrina paralela, herética, y se ha publicado por todos los medios, y muchos creyentes han sido, como dice la Escritura, desviados de la verdad, y es acerca del bautismo con y el Espíritu Santo. Una de las doctrinas más tergiversadas en los últimos tiempos es la del bautismo con el Espíritu Santo, que realiza única y soberanamente el Señor Jesucristo. Nadie más. Es interesante que en la doctrina bíblica ni el Padre, obvio que uno lo entiende que el Padre está inmerso en la acción de Cristo, pero la Biblia especifica que es obra de Jesucristo. Es una obra del Hijo, de tomar el Espíritu Santo y ponerlo, sumergirlo, depositarlo de manera permanente y hacer una fusión entre el creyente y el Espíritu Santo. A su vez, entonces, el Espíritu Santo, una vez en el creyente, entonces lo ubica en el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, y lo hace parte activa de ella, puesto que el creyente por su humanidad sola no puede hacerse miembro ni actuar como miembro de la misma. Entonces, eso es una de las doctrinas fundamentales. Aquí estamos desde ya esbozando lo que el texto Escritura va a decirnos durante todo el tiempo de nuestro estudio. Ok. Desde la antigüedad, el hombre y el diablo han falsificado la obra de Dios con manipulaciones emocionales. Los que han seguido las enseñanzas de la Biblia al día, nuestro grupo, se han dado cuenta que, como dice Dios en el Nuevo Testamento, Janes y Jambres, dos brujos de Egipto, ellos falsificaron algunos de los dones del Espíritu Santo que utilizó a través de la historia de Israel, y hoy en el Nuevo Testamento Dios lo enfatiza. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta de una manera especial en las personas. Por ejemplo, ha habido falsificación del don de profecía. ¿Recuerdan? Dios levantó a Moisés y ya habían profetas falsos. Eso es lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 2. Y durante toda la historia de Israel hubo la falsificación del don de profecía. También, mientras el Espíritu Santo habló en lenguas en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 13, nos registran que hubo falsificación del don de lengua. La falsificación tiene que ver con que no es la persona divina la que ejecuta las cosas, sino es el hombre, y también los demonios, quienes usurpan el lugar de Dios. Entonces es normal este tipo de pantallazo, este tipo de imágenes, las personas esperando que haya un toque especial, las personas esperando que haya una experiencia especial. Pues sí, es especial, obvio que es especial, todo lo que Dios hace es especial, pero no como el hombre quiere que sea. Una de las características de Dios es que Dios es soberano y Dios no actúa ni manipulado ni delimitado por el ser humano. Dios es todo soberano y siempre va a actuar de manera soberana, absolutamente soberana. En primer lugar, vamos a pensar en el concepto de bautismo. Quiero que se lleve 4 letricas en el concepto del bautismo, que ahora usted lo va a aprender. Es una sigla mnemotécnica
Y ahora al final usted va a poder llevarse el concepto. La idea de bautismo, ¿qué es? El concepto de bautismo comenzó en el Antiguo Testamento con la idea del lavamiento, como lo vamos a ver ahora más tarde. Luego entonces llega la idea de meter una cosa en otra y fusionarlo, unirlo. Tercero, relación. Luego eso que se unió, o esos dos elementos que se fusionaron, están en una continua relación. Y cuatro, identidad. Por eso, L, U, R, I. Esas son las 4 letricas que usted debe llevarse en la mañana de hoy para su casa y masticarlo. Esos son los conceptos que están inmersos dentro del término bautismo en la Biblia. Entonces ahora la Biblia va a decir, lo limpiaron, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sacerdote cuando entraba a ejercer su oficio, lo primero que tenía que hacer era pasar por una tina grande, por lo que le llama la Biblia el lavacro, y lavarse las manos, lavar sus vestidos y lavarse todo él, para luego participar en el ejercicio. Bueno, ahora lo vamos a encontrar entonces. Esas son las 4 letricas. Primero, el lavamiento. Siempre hubo la idea en el Antiguo Testamento y durante toda la Biblia, que el lavamiento, en este caso el bautismo, tiene que ver con quitar la suciedad. Es primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, que dice, el bautismo que corresponde al agua no nos quita la suciedad, sí nos quita una mala conciencia, pero la suciedad la quita la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso el bautismo es de lo divino a lo humano. Dicho de otra manera, Dios es el que ejecuta el bautismo real. Y nosotros cuando nos bautizamos en agua estamos evocando, estamos tipificando, estamos haciendo sobresalir que yo fui lavado con la sangre preciosa de Cristo. No es el agua que me quita el pecado, pero el agua sí tipifica mi relación con Cristo, mi unión con Cristo, mi limpieza. Eso es lo que realmente nos indica la Escritura. Ok. Hay un concepto que debe llevarse usted en la cabeza. Uso estas imágenes para ilustrar el concepto de bautismo en la Biblia. Dice que hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados en y con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, los griegos, cuando un barco se hundía en el mar, dijo, se bautizó. ¿Eso qué significaba? Que ese barco ahora llegó a ser parte del mar. Y el mar llegó a ser parte de ese barco. Ellos tenían el concepto entonces de que el barco iba a estar allí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, por siempre. Por siempre. Me llama mucho la atención que los que han investigado los arqueólogos han investigado sobre los acontecimientos pasados. Por ejemplo, uno de ellos, los carros de Faraón están allí. Sacaron pedazos, ruedas, pero ya no están completas. El mar se los comió, los pulverizó. Y todo lo que cae en el mar se lo traga y lo vuelve parte suya. Si un cuerpo cae allá, el mar lo desvanece. Los pececitos de vez en cuando ayudan. Esa es su actividad, ¿no? Normal. Pero esa es la idea. Hay otra ilustración. El barco hundido entonces está lleno de agua y unido permanentemente. El otro día había una pelea por un galeón supuestamente lleno de oro, ¿no? Que se llevaban de aquí de Colombia y se le pinchó una llanta y ¡pum! Quedó ahí al frente de Cartagena. Y allí está. Lo cierto es que muchas de las cosas que estaban hace no sé cuántos años ya fueron diluidas por el mar, hechas parte de su esencia marina. Otra ilustración es lo que ocurre cuando hacemos un encurtido de alguna verdura. Lo metemos en agua, como dijo uno de los médicos griegos, luego lo cocinamos en el agua y luego, para que el encurtido
la verdura nos permanezca por mucho tiempo, lo dejamos en la misma agua, simple y llanamente lo metemos en un frasco y allí vamos a tener encurtido de cebolla para los ocañeros. ¿De qué más será? Bueno, de ñame para los costeños, yo no sé qué será. ¿Cómo es Bueno, papa para los pastusos, etcétera, lo que sea. Esa es la idea. Lo cierto es que el concepto es una relación permanente. Ya usted tiene la idea, entonces vamos a continuar. Ahora sí tenemos la sigla. ¿Cuál es la sigla? LURI. ¿Cuál es LURI? ¿Qué significa bautismo? En primer lugar, L, limpieza. U, unión. Si habla del bautismo con el Espíritu, significa unión con el Espíritu. Si habla del bautismo con Cristo, indica unión con Cristo para siempre. Y por supuesto, lo que viene entonces es resultado de ello. R, relación continua. Y, identidad. Entonces nosotros tenemos una identidad con el Espíritu Santo, que es la persona que estamos hablando entonces. LURI, esa es la idea. Otra vez, L, limpieza. U, R, relación y identificación. Ok. Entonces, vamos a hablar, ahora que ya tenemos la idea en nuestra cabeza de lo que es bautismo, entonces se nos facilita entender lo que es el bautismo con el Espíritu. Vamos a leer Juan 1:33. Todos juntos, la palabra del Señor dice así. 1, 2, 3. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Antes de meternos en la idea de lo que es bíblicamente el bautismo del Espíritu Santo, vamos a tratar de erradicar de la cabeza algunas ideas que están en el ambiente hoy, pero que la Escritura dice completamente cosas diferentes. ¿Qué no es el bautismo con el Espíritu, ni del Espíritu? No es una experiencia mística, sensorial. No es eso. No, que yo subí, una vez me decía un hermano que llegó a consejería y me decía, yo estaba arrodillado y arrodillado saltaba con la rodilla a 1 metro de altura. La verdad, para mí es algo completamente fuera de lo normal. O es una invención de su mente, o hay una intervención sobrenatural de algún agente que no es Dios, porque la Escritura no registra el bautismo del Espíritu Santo de esa manera. Lo cierto es esto, que no es como la mente humana o la experiencia individual o colectiva lo quiere registrar, es como Dios dice en su palabra. No es el resultado de una manipulación. Bueno, ya hemos hablado muy continuamente de esto. Lo que ocurre hoy cuando un ser humano tiene la habilidad de manipular la mente de otros y llevarlos e inclusive a perder el control de su cuerpo, de las funciones de su cuerpo. Eso es posible. Eso es posible. Pero eso no implica que haya una intervención de Dios en las personas. El bautismo con el Espíritu Santo o del Espíritu no es repetitivo según la Biblia. En la Biblia ocurre una sola vez y para siempre. Así es como lo registra la doctrina bíblica. Contrario a la práctica de muchos grupos hoy, que tiene que ser repetitiva. El bautismo con y del Espíritu no lo maneja el ser humano. La Escritura registra que es Jesús, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el Hijo de David, la raíz de David y todos los nombres que la Escritura dice, el único que ejecuta el bautismo con el Espíritu Santo. No está a la disposición. ¿Sí recuerdan ustedes cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia
y luego Dios usa a los apóstoles para que los creyentes que no estaban el día de Pentecostés allí recibieran al Espíritu Santo como una de las señales de que ellos eran apóstoles. Porque era una de las señales de los apóstoles. Ellos podían, como instrumento de Dios, impartir el Espíritu Santo en los creyentes que no estuvieron allí el día de Pentecostés. Luego fue una acción repetitiva en los días sucesivos a la llegada del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu, pero no más. Ellos no lo programaron, fue que Dios lo programó así. Fue que Dios lo programó así. Muy bien. Entonces, esta imagen no concuerda con el texto bíblico. Así no es la doctrina. Cuando llegó el Espíritu Santo, no ocurrió eso. Nada fue programado por los seres humanos que estaban allí. De hecho, los apóstoles y todos los creyentes recibieron la orden que fueran al aposento alto. Y Dios llevó inclusive a los que Él quiso, porque habían otros discípulos que no estuvieron allí. ¿Por qué? Porque a Dios no le plació. Vamos a ver entonces lo que dice la Escritura, que es el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo en primer lugar. Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Eso está diciendo Juan el Bautista, pero Él, refiriéndose a Cristo, os bautizará con Espíritu Santo. Ese es uno de los textos. Mateo dice con Espíritu Santo y fuego. O sea que Cristo es el que va a darle el Espíritu Santo a los creyentes, y a los que no creen, en el futuro les va a dar fuego. Esa es básicamente la interpretación literal del texto de Mateo capítulo 3. Quizás lo vamos a ver ahora más tarde. Entonces, en primer lugar, el bautismo con el Espíritu es la obra de Cristo de poner al Espíritu Santo en cada uno de los que creen. Así es, hermano, así es, nada más. Por esa razón, el versículo que ya leían ustedes ahora ratico conmigo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Solo Cristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está bien, hermanos? Así que si alguien dice, vengan acá, vamos a recibir al Espíritu Santo porque yo voy a bautizar, el ungido va a bautizar, hermanos, eso es mentira. Porque la Escritura dice que el único que puede bautizar a cada persona que cree es Cristo Jesús, nada más. Muy bien. Es el acto de dar al Espíritu Santo al que cree. Vamos a leer, acompáñame leyendo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Está bien? Es el acto divino de dar al Espíritu Santo a todos los que creen. Correcto. Es la obra de Cristo de unir al creyente con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes el concepto de bautismo? ¿Qué es bautismo? Unir. Bueno, primero limpiar, luego unir, luego relación y cuarto, identidad. Luego entonces todos los que son unidos al Espíritu Santo. Ahora vamos a encontrarnos con otra figura. La Biblia es un libro riquísimo en figuras literarias. El término bautismo de alguna manera es una figura. La figura de aquello que se lavaba para tener limpieza y de aquello que se introducía, como el caso de una verdura que se quiere mantener, se mantiene en el agua que la misma verdura produce. Esa es la idea de Nicánder, el médico griego, cuando hablaba de la receta para hacer encurtidos. Y bueno, eso es lo que la Escritura nos dice. Cuando el creyente es sumergido en el Espíritu y el Espíritu en el creyente, esa es la idea, entonces, de San Juan capítulo 1, versículo 33, ese es el que bautiza con el Espíritu. Es la obra de Cristo de darle a beber al creyente el Espíritu Santo. Leamos.
La palabra del Señor dice así en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bueno, si usted bebe un vaso de agua, ¿dónde está el agua? Me imagino que en una tina que usted tiene al lado suyo, ¿cierto? ¿Así es? No, ¿dónde está el agua? Dentro de usted. El concepto entonces es que el Espíritu Santo ingresa, como dice la Escritura, pone su residencia, su morada en usted de manera permanente. Así es la idea de que el Espíritu Santo llega a su vida en el momento de que usted es bautizado, es sellado. Así dice la Escritura. Es llenado, para utilizar la expresión apegada al texto original, es lleno usted con la persona del Espíritu Santo. Okay. Es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Esa es la idea. En el futuro, después del rapto, va a haber un cambio de relación con el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a estar junto con la Trinidad en una relación mucho más estrecha en el futuro. Sin embargo, a partir del momento de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo con los creyentes cambió. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba con todos los creyentes. Ustedes leen a David, usado por Dios en el Salmo 51. ¿Recuerdan qué le dice David a Dios? Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso no va a ocurrir con los creyentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo es permanente. La relación que el Espíritu Santo tiene con el creyente hoy es permanente. Usted no puede pedirle hoy, ay Señor, dámelo Espíritu Santo hoy. No. Tampoco puede decirle a Dios, Dios quédate conmigo, porque Dios está con usted desde que usted creyó para siempre. Está dentro, al lado, afuera, arriba, en todas partes. ¿Se da cuenta entonces que el bautismo con el Espíritu Santo lo que hizo fue un cambio de relación con usted y con todos los que creen? Sin embargo, a veces hay canciones y muchas veces que no reconocen la doctrina. Uno de los cantantes muy famosos hoy en día le dice al Espíritu Santo que va a abrir la puerta por la ventana para ver si quiere el Espíritu Santo hoy venir. No, mi hermano. Está fuera del contexto bíblico, porque el Espíritu Santo, desde el día que llegó a su vida, llegó para quedarse eternamente con usted, hermano. Y va a estar con usted para siempre. Es la gran diferencia. ¿Se da cuenta? Por eso es que no vale la pena oír, hay que discernir bien lo que oímos. Hay que medirlo por el texto bíblico, por la doctrina bíblica, para que nuestro corazón se mantenga en la verdad. Dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso estamos hablando en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y el capítulo 2 de los Hechos ya nos habla nos registra la llegada del Espíritu Santo, todo el escándalo que hizo y toda la manifestación para que la gente, aquí está pasando algo. Y oyó la gente a hablar al Espíritu Santo por medio de los 120 que estaban allí, su propio idioma, porque el término lengua, glosa, indica idioma, un idioma organizado, entendido. No es una jeringonza. La jeringonza no es un idioma. Sin embargo, hablar jeringonza también puede meterlo en problema, porque el capítulo 14 de 1 Corintios dice que todas las palabras tienen sentido, y es posible que las personas estén evocando cosas o personas o diciendo cosas, como pasaba en 1 Corintios, que muchos maldecían a Cristo y creían que era el Espíritu Santo. O decía, mire, yo estoy hablando por el Espíritu, y estaban maldiciendo a Cristo. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 3? Eso no es posible. Si el Espíritu Santo está,
lo único que te va a hacer decir es que Jesús es el Señor y no cosas contrarias a Él. Es introducir al creyente en una relación permanente con el Espíritu Santo, por supuesto. Vamos a leer, ayúdenme ustedes, hermanos, bien fuerte, Mateo 3:11 y Marcos 1:8. La palabra del Señor dice así, ustedes bien fuerte, 1, 2, 3. Ok, muy bien. El bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu y del Espíritu, ocurre en un momento. Es un acto divino y por lo tal razón es ejecutado por Dios en un momento. ¿En qué momento? En el momento de creer. Aquí entonces dice Marcos, el que creyere en el momento de creer, entonces, es bautizado, ese es salvo. Ese es salvo. Ojo, bautizado por Cristo, por Dios, no por el ser humano. ¿Estamos? Esos sí son salvos. Los que bautiza Dios. Los que bautiza Dios sí son salvos. En el versículo de Hechos 5:32, dice, nosotros somos testigos de esa cosa, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿En qué momento? En el momento de creer. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Recuerden que Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. O sea que las obras del Espíritu Santo, todas completicas, inician en el momento de creer. ¿Usted cree? Es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su habitante. Usted es la morada del Espíritu Santo. Usted es bautizado con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre. Usted es bautizado con Cristo y en Cristo, dice la Escritura también. Todo eso ocurre en un momento. ¿Cuál momento? En el momento de creer la palabra de Dios. Por esa razón, en ese momento que usted cree, usted es añadido al cuerpo de Cristo, como dice Hechos capítulo 2, versículo 41. El bautismo ahora que ejecuta el Espíritu Santo. El primer bautismo que hablábamos con y en el Espíritu, los ejecuta Cristo. Obvio que en coordinación con Dios Padre, porque no podemos dejar a ninguno de la divinidad por fuera. Ellos actúan siempre en unidad. ¿Está bien? Pero Dios enfatiza que es Cristo el que ejecuta ese bautismo, aunque uno de los textos que leímos dice Dios. No hay ninguna divergencia con ello. Acompáñenme leyendo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Luego entonces se da cuenta usted que el bautismo con, en y del Espíritu es un acto soberano de Dios, como dice el versículo 11. Las hace como Él quiere. Dios es soberano. Dios no se limita por el gusto ni por las acciones de las criaturas. ¿Acaso nos pidió permiso? ¿Sí recuerdan ustedes la conversacioncita que tuvo Cristo o Dios con Job allá? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse los fundamentos a la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo medí?
tomé las medidas para hacer la tierra. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a los hijos de Dios, a los ángeles? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo? Obvio, el pobre Job quedó abrumado con tantas preguntas imposibles de responder. Lo único que sí aprendió la lección, ¿verdad? Dijo, yo había oído de ti solamente, pero ahora te conozco, Dios. Déjenme hacer esa paráfrasis propia. Eso es lo que realmente. ¿Y saben ustedes que a través del sufrimiento aprendemos quién es Dios? Muy bien. Entonces, el bautismo del Espíritu es la obra del Espíritu Santo, por eso dice de él, porque Él es el que ejecuta la obra de ubicar al creyente en el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que Dios formó desde el día de que llegó el Espíritu Santo hasta el arrebatamiento. Es un grupo. Obvio que la iglesia fue programada desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Pero la iglesia, el inicio de la iglesia, dice la Escritura, que es el día de Pentecostés y es hasta el rapto, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces todos los creyentes desde ese día hasta el momento que la iglesia es arrebatada son bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo, unidos a los demás creyentes, fusionados en una relación permanente, de tal manera que, como dice 1 Corintios capítulo 12, usted no puede decir, yo no necesito a Ismael, yo no lo necesito. Nada. Usted necesita a todos los demás miembros del cuerpo, porque usted solo no es el cuerpo, y el cuerpo tiene múltiples miembros. Y el Espíritu Santo está en todos los miembros y se manifiesta en todos los miembros de manera especial y de manera particular. ¿Sabe cuál es el problema de las doctrinas que se han metido en nuestra cabeza y que nuestro corazón las ha aceptado? Es que son doctrinas egocéntricas, antropocéntricas. ¿Eso qué quiere decir? Que le inflan el orgullo. Usted puede, usted puede. Y la Escritura dice que son obras divinas, no obra humana. Y la otra es, entonces esto es de nosotros, somos semidioses, ¿no? De vez en cuando dioses, que tenemos el poder de... No, hermanos, simple y llanamente somos criaturas. Si nosotros fuéramos dioses o semidioses, ¿para qué bajaría el Hijo de Dios a hacerse hombre? Pues sálvese usted mismo. ¿Para qué Espíritu Santo si usted tiene el poder de dirigir su vida? Pero precisamente por nuestra incapacidad, como es la doctrina bíblica, aún para orar y para hacer muchas cosas, es que Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios. Es el acto divino de hacer al creyente miembro del cuerpo. Dice que el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos somos un solo cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Cuando usted vaya, hermano, y qué agradable es que usted va a Santa Marta y allá hay hermanos, y cuando usted se reúne con esos hermanos, usted siente como que si los hubiera conocido hace rato. Hombre, eso es una experiencia espiritual que en la psicología o en la socialización humana, lo espiritual prima. Y Dios entonces, esa función que ha hecho en nosotros, tira por el suelo. Mire, si no fuésemos la iglesia, aquí estuviéramos peleando. Esa gente de por allá de la costa son como peleoneros. Y los llaneros ni se diga. Y los ocañeros, bueno, los cucuteños. Ese es el ser humano, si estuviéramos aquí. Pero hermano, arriba lo que verdaderamente nos une, que es que somos la iglesia de Cristo y que vamos a estar con Cristo para siempre, hermanos. Y allá eso de que somos de tal parte y que tal y que yo soy, no, eso no tiene ningún valor, hermano. El valor eterno es que Cristo nos compró con su sangre y nos fusionó en un cuerpo con la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos tomó y nos hace vivir como un cuerpo. Mire, hermano, es tanto así que nos hacemos falta.
Quizás usted no se ha dado cuenta, pero a medida que va estrechando la relación con otro hermano y con la iglesia, usted va a sentir que usted necesita de esa correlación que Dios estableció en y con nosotros. Es la obra del Espíritu Santo de ejecutar todas las cosas en cada miembro, como dice el versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Hombre, el Espíritu Santo. Ok. ¿Cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las condiciones para ser bautizados con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo? Vamos a verlas entonces. La primera condición es recibir la palabra de Dios, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Usted, para poder creer, tiene que recibir la palabra como verdad. Sin palabra no hay creyentes, porque usted necesita que el Espíritu Santo lo convenza de toda verdad. Así que si no hay verdad, no hay convicción. Déjeme decirle así: si a usted le ponen un video de que algunos fueron al infierno y vinieron, de que fueron a no sé qué parte y vinieron, eso no le va a llevar a creer. Quien le va a llevar a creer es la palabra de Dios siendo usada por el Espíritu Santo para enseñarle, para convencerle a usted. ¿Sabe por qué? Porque la fe es convicción. Y si no hay argumento bíblico, que eso es lo que significa, la Escritura es el argumento de Dios para convencerlo a usted de su verdad. Y si usted no lee la palabra, si tiene algún amigo por ahí que no ha creído, dígale que lea la Biblia. Ayúdele a leer la Biblia y Dios lo va a convencer por la palabra. Un consejo: no le ponga esos videitos, porque usted lo que estará llenándole de miedo, y entonces estará predicando un evangelio falso. El evangelio verdadero es lo que dice aquí Dios, hermano. Así de sencillo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra condición: hay que creer, hermanos. Hay que creer. A ver, yo quiero ir a la iglesia bien fuerte leyendo el versículo 16 de Marcos 16. Dice así: bueno, vamos a decirle eso a una persona que no ha creído. Bueno, ahí está Juancho sentado. Vamos a decirle bien fuerte otra vez ese versículo. Marcos 16, 16. Dice así: así es. Pero yo todos los días me levanto y me persino y hago tal cosa y voy a la Meca, vengo a la seca y... No, hermano, te toca creer en Cristo Jesús. Te toca creer en lo que Cristo dice en su palabra. Te toca creer en lo que Cristo dice que hizo. Otra condición es arrepentirse. Acompáñame leyendo Hechos, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí, ese bautismo tiene que ver con creer en Cristo. La persona cree y es bautizado con el Espíritu Santo. Es bautizado con Cristo. Es bautizado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. ¿Cómo entramos a ser parte de la iglesia de Cristo? Creyendo. El creer involucra arrepentirse. Arrepentirse es: iba para allá, cambio de actitud. Una persona que dice que cree, pero no ha cambiado su forma de pensar, ni su forma de actuar, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de conducta, un cambio de carácter. ¿Está bien, hermanos? Porque hay muchas personas que dicen que creen en una iglesia, pero es que arrepentimiento y creer, conversión, es lo mismo, hermano. Todo eso ocurre en un solo acto. Otra vez, si una persona, usted le ve la misma conducta, no, ya yo comencé a ir a la iglesia, pero sigue con la misma conducta, una cosa ha pasado. No ha habido cambio, porque arrepentimiento es cambio.
Y el cambio viene por la fe en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús. ¿Está bien, hermano? ¿Sí recuerdan lo que dice Santiago? Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí. Ellos siguen siendo demonios y seguirán siendo demonios por la eternidad. Pero el creer en el ser humano indica que hay un cambio de dirección. Hay un cambio en su vida. Muy bien. Otro es obedecer. Dice que ha dado el Espíritu Santo Dios a los que le obedecen. Y el obedecer comienza en creer. El primer mandato que le obedecemos a Dios es creer. Creer. Obvio que ese mandato no podremos obedecerlo si Dios no actúa en nosotros, si Dios no nos capacita para creer. Pero es el primer mandato que nosotros podemos obedecer a Dios. Por esa razón dice obedecer al Evangelio. Muy bien. Los efectos de ser bautizados con, en y por el Espíritu Santo. Vamos a ver los efectos. El primer efecto entonces es salvación. Dice, el que creyere y fue bautizado, ¿qué? Será salvo. Así es salvo ahora y será salvo para siempre. Porque los salvos son salvos desde la eternidad hasta la eternidad. Dios planeó la salvación de algunos, dice la Escritura, desde la eternidad. Muy bien. Otro efecto de del ser bautizado es el perdón de pecado. Arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de pecado. ¿Qué significa? Que Dios ya no te toma en cuenta tus pecados. Como dice Romanos 8:1, ahora pues ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Hay perdón de pecado. Otro efecto de el ser bautizados con el Espíritu Santo es la presencia continua, permanente. Ya usted no podrá decirle al Espíritu Santo, Señor, yo necesito que vengas a mi vida. Pero ¿cómo así? Él llega una vez y para siempre. Señor, necesito que me bautices. A propósito, algunos están pidiendo bautismo con fuego, no entienden que eso es lo que le va a pasar a los que no creen. Van a estar en fuego eterno para siempre, dice la Escritura. Van a ser sumergidos en el fuego, en un lugar llamado lago de fuego. Así que mi consejo, no pida eso. Primero porque no concuerda con la doctrina bíblica y usted no puede tanto creer e ir al cielo y al mismo tiempo una parte suya irse para el infierno o lago de fuego. Eso no es posible. Así que acomode su mente a la doctrina bíblica, ¿correcto? Muy bien. Otro, en el momento de creer, entonces somos bautizados con y en y con el Espíritu Santo y somos fusionados, somos sumergidos, somos unidos en un cuerpo. Entonces acomodémonos a eso. Usted no es solo. Usted no es solo. Usted pertenece a un macrocuerpo llamado la Iglesia de Jesucristo, que va a estar con Él en el cielo por la eternidad, en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Amén. Es que algunos de nosotros a veces como que somos asociales, ¿no? Asociales, como que no nos gusta sentirnos ahí de pronto al ladito del otro. Lo siento, hermano. En la Nueva Jerusalén le va a tocar compartir ciudad. Yo no sé si Dios va a permitir que seamos así. Algunos somos bullosos, otros son calladitos. Lo que sí sé es que allá los picotes esos que sacan por allá en el Banco Magdalena, allá en la Nueva Jerusalén, eso no lo van a sacar. Y también en el barrio Magdalena, ¿no? Sí, eso no los van a sacar allá en la Nueva Jerusalén. Vamos a estar en otras ocupaciones. Bien, otro beneficio, hermanos, es poder. La Biblia dice que tenemos una vida poderosa. ¿Y sabe por qué? Porque el Dios poderoso habita en nosotros. El Espíritu Santo, que es poderoso, habita en nosotros. El Señor Jesucristo, que es poderoso, habita en nosotros. El Padre, que es poderoso, está con nosotros, dice la Escritura. Entonces, este versículo yo quiero que lo lean ustedes y si pueden memorizarlo, mucho mejor. La Escritura dice así: 1, 2, 3.
Ojo con eso. Todo creyente tiene al Espíritu poderoso, porque el Espíritu Santo no necesita más poder de ninguna parte. Es posible que algunos comiencen a buscar poder en otra parte. Y sí hay quien le prometa poder, pero el verdadero poder está en la presencia del Espíritu Santo, poderosa, porque el Espíritu Santo es poderoso, Él habita en usted. Al ser bautizados con Él, usted entonces también ha recibido el poder de la persona del Espíritu Santo. No es que Dios le ha quitado el poder al Espíritu Santo y se lo ha dado a usted para que usted con la varita mágica, con la lámpara de Aladino, o con, y ahora sí, mi mano tiene poder. No. El poder está en la persona que habita en usted. El poder está en Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, así que hermanos, fortaleceos en el poder del Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Así que usted tiene el poder porque tiene 3 personas omnipotentes viviendo en usted. ¿Quiere más? No hay más, hermano. No hay más poder. Ya usted lo tiene todo. Porque no es que Dios se lo ha regalado a usted para que usted lo maneje, sino que Dios lo administra en usted. Muy bien. Y por supuesto, como resultado, tenemos la relación permanente con Dios, como ya lo hemos leído en los versículos. Eso. Vamos a concluir entonces aquí, hermanos, diciendo, el bautismo con el Espíritu Santo lo hace única y exclusivamente Cristo en aquellos que reciben su palabra y creen en Él. ¿Correcto? El presidente de la denominación no bautiza con el Espíritu Santo. Ningún pastor, ningún ser humano bautiza con el Espíritu Santo. Que venga, que yo tengo el Espíritu Santo aquí. Mire, eso es lo que creía Simón el Mago, ¿recuerdan? Le dijo a los apóstoles, venga, yo le doy toda la plata que ustedes quieran, pero denme de ese poder que ustedes tienen. Y allí recibió una amonestación tremenda, ¿no? Y así piensa mucha gente que el Espíritu Santo o que Dios está sometido a los caprichos humanos. No es así, hermano. Son acciones soberanas, divinas, de darle el Espíritu Santo a aquellos que creen en Él. Así de sencillo. Ninguna criatura puede dar el Espíritu Santo. Las condiciones para recibir el Espíritu Santo son creer, arrepentirse, obedecer. Exacto, eso es lo que dice la Escritura. Los efectos de ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿sí recuerdan? Número 1. Los efectos de ser bautizado con el Espíritu Santo. Salvación, exacto. Salvación. ¿El otro? Perdón de pecados. Presencia divina todos los domingos. Para siempre, exacto. Ser añadidos al cuerpo de Cristo. Y ahora sí, poder. Hermano, usted tiene una vida victoriosa porque el Dios poderoso está en usted. ¿Qué dice la Escritura? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Eso no es un cuento. Eso es la realidad que Dios le enseña a usted. Y por último, una relación permanente con Dios. Hermanos, pónganse en pie un momento y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, porque yo creo que lo único que podemos hacer es darle gracias al Señor, adorarlo por la grandeza de su majestad, porque Él nos ha bautizado. ¿Dónde están todos aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo? Así es, tenemos al Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta. A ver, levante la mano todos los que necesitan ser bautizados por el Espíritu Santo. Ya tenemos el bautismo. Si usted no ha creído, sí lo necesita. Amén. Padre, gracias, porque tú nos has dado el privilegio de ser portadores de tu presencia. Gracias porque tu Hijo nos ha bautizado, nos ha unido, nos ha fusionado en una relación continua con tu Santo Espíritu. Lo ha hecho parte de nuestro ser y nos ha hecho a nosotros parte de ese ser también, porque tu palabra dice que somos espirituales, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones,
porque llena nuestras vidas, porque nos conduce, porque nos guía. Gracias, Señor, porque siendo tan pequeños, seres humanos, tú también, Señor, has hecho posible que nuestra vida cuente con tu presencia de manera continua, poderosa. Gracias por tu iglesia, a quien has reunido esta mañana. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias por los efectos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, como el bautismo. Y gracias por unirnos a la iglesia de Jesucristo, de tal manera que tenemos la convicción que hacemos parte de ese cuerpo, de ese grupo de personas salvos por tu gracia. Gracias, Señor. Y si hay alguna persona en esta mañana que no tiene esa convicción, Padre, por favor, convéncele tú. Y si alguno no ha creído en ti, Señor, oramos en esta mañana que le convenzas de toda verdad, le convenzas con tu palabra, con tu Espíritu Santo, para que crea en ti y haga parte de ese cuerpo de los que cuentan con tu presencia de manera continua. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.